Hola a todos, estamos en un capítulo más de Haciendo Pública la Gestión Pública. Mi nombre es Carmen Chavarri y estoy con Erika Otárola Guillén. Ella es magíster en gestión pública con más de 25 años de experiencia en gestión pública en temas relacionados a desarrollo humano y salud pública. ¿Cómo estás, Eriquita? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmencita? Buenos días. Muchas gracias. Muy contenta de conversar el día de hoy. Gracias a ti. Hoy vamos a hablar sobre una práctica que desarrollaron en un distrito con adultos mayores quechohablantes sobre un programa de alfabetización o de enseñanza del idioma español. Cuéntanos un poco, Eriquita, para entrar, digamos, para cuando los funcionarios públicos ingresan a una nueva gestión. Cuéntame un poco cómo es que deberían recoger información sobre la problemática del distrito o de la función que van a desempeñar. Bueno, cuando se inicia en una gestión, lo más importante es realmente alinearnos a los documentos de gestión, no solamente la institución, sino desde nuestro gobierno central, ¿no? Revisar, por ejemplo, pues el plan de desarrollo local concertado, cuál es el MOF y otros documentos que nos permitan alinear realmente cómo se ha definido el accionar del área, ¿no? Y luego de ello uno tiene que recabar información, sean en las encuestas, sea de NAFO o de otras instituciones que te permitan levantar esta información para que uno pueda diseñar una práctica, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando se identificaron este grupo de personas tan valiosas quechohablantes, lo que nosotros hicimos fue trabajar con la unidad local, que es aquella área de la municipalidad que tiene esa capacidad para identificar a los grupos más vulnerables, dónde viven, también cuál es su nivel socioeconómico y, por ejemplo, instituciones como RENIEC, que nos permitían, con la data que tenían, también poder identificar dónde podíamos ubicar a estas personas. Y dime, cuando encontraron de que en el distrito habían personas quechohablantes con esas características, más o menos cuéntanos qué encontraron para luego ya entrar a la pregunta de cómo abordaron esas características. Cuando tuvimos conocimiento de estos grupos de personas quechohablantes, nosotros teníamos como referencia aproximadamente unas 300 en base a data de RENIEC. Y lo primero que se fue identificando es que no todos eran de La Molina, sino que hay en el límite con Pachacamac hay una zona que muchos consideran que es de La Molina, ¿no? Entonces eso fue un primer filtro. Lo otro fue que algunas personas se habían mudado y entonces lo que logramos identificar fueron a 70 personas inicialmente que estaban en esta condición de vulnerabilidad. Luego que las identificamos, era bien difícil acceder a ellas, porque principalmente por un tema de confianza. De pronto llega y quieres exponer un programa, quieres invitarlos a formar parte de un programa cuando han estado mucho tiempo en una situación adversa. Primero, sin DNI. Entonces, no son personas que han tenido derechos no solamente al tema de educación, sino otros derechos, ¿verdad? Lo otro es que desconfianza por la misma forma en la que han sido tratados. Tercero, voy a confiar en ti, pero si antes no me has visto, gobierno local, ¿no? Entonces eran muchas situaciones que enfrentamos para que podamos acceder y tener la confianza de ellos primero. Y luego, esto ya por mi edad no me va a ser útil, no lo necesito, ¿no? Que era lo otro. Entonces, esta apuesta fue bastante innovadora porque nosotros partíamos de un paradigma que íbamos desde lo intracultural. Lo que queríamos era poner en valor toda la cultura que ya traen, ¿no? Porque las personas son principalmente, han sido desplazadas por motivo de terrorismo, de violencia en la época del terrorismo. Entonces eran de estas zonas en las que ellos ya habían sufrido una serie de vulneración a sus derechos, ¿no? Y lo otro era porque son quechohablantes y de pronto no estaba en valor, más bien, tenían vergüenza de ello. Y desde esta intraculturalidad nosotros íbamos a la interculturalidad porque lo que queríamos era justamente el crecimiento de este distrito en el pleno desarrollo humano, ¿no? Entonces esta fue
este fue un diseño bastante ambicioso. Y lo central, el corazón de todo ello, que era diseñado, personalizado para las características de las personas, es que se diseñó desde un inicio para que sea potenciado y liderado también por esas personas que eran, por ejemplo, las juntas vecinales, los presidentes, el líder de la comunidad, ¿no? Entonces, a través de ellos, nosotros llegábamos para que nos presenten a las personas, para que estos líderes comunales nos den los espacios, los salones, los materiales que necesitábamos para que trabajen con ellas y también nos apoyen en ese convencimiento, ¿no? Recordemos que si la persona no ha tenido DNI, si estaba ajena a la educación, no ha podido desarrollarse plenamente en ese derecho a la educación, en su salud, no ha tenido mayor acercamiento a una formalidad en el desempeño comercial, ha estado en la informalidad. O sea, ya han sido muchas situaciones adversas, ¿no? Entonces, la familia también, como los veía como que, bueno, es mi pariente, es mi mamá, es mi abuelita, pero no voy a tener mayor aporte más que ese afecto que tengo. Pero no visto como que, wow, o sea, cómo ha desarrollado toda la comunidad. Porque recordemos además que son esas personas las que en esos 9 sectores del distrito fueron muy pujantes, fueron las que lucharon para posicionar, para el terreno comunitario, ¿no? Entonces lograron eso, pero de pronto ya fueron apartados para que su comunidad siga en otras circunstancias y ellos ya eran ajenos a ese desarrollo, ¿no? Eriquita, y cuéntame, ¿cuáles crees que fueron aquellos aspectos que lograron que las personas confiaran en el programa? Cuando se diseñó esta práctica, justamente se tuvo en cuenta las características de las personas quechohablantes, recordando pues que durante años ellos han sido vulnerados en muchos de sus derechos. Entonces nosotros lo que diseñamos fueron círculos de aprendizaje. Estos círculos, a través de un trabajo que era articulado y era desarrollado además con los líderes de sus comunidades, porque nosotros identificamos 9 zonas del distrito donde principalmente vivían las personas quechohablantes. Entonces el acercamiento a las personas ya era con un líder conocido por parte de ellos, que era un líder de su comunidad. Asimismo, contábamos con personas, con profesores que también eran quechohablantes, ¿no? Porque no se trataba de que nosotros íbamos a alfabetizar a las personas, sino ponemos en valor todo este bagaje cultural que ellas tienen, pero además nosotros a lo que íbamos era pues justamente a enseñarles el idioma castellano, reforzar en algunos casos porque tenían conocimientos básicos para que ellas puedan hacer pleno ejercicio de todos sus derechos. Y además se consideró el tiempo disponible que ellas tenían, porque de pronto uno dice, voy a hacer este programa y lo voy a desarrollar en un local institucional, esperando a que las personas lleguen y en tal horario, ¿no? No, ellos ya tenían actividades en las mañanas y era por ello que pedían todas que a partir de las 3 de la tarde podíamos iniciar estas actividades. Eriquita, justo lo que mencionas respecto de que el profesor no es que se desentienda de a quién le va a enseñar, sino que era un quechohablante y iba a poder comprender y saber el tema cultural de ellos. Me acuerdo que en un caso similar, una señora contaba que cuando ella era niña, ella era de una, de la selva, de una comunidad, y va a aprender, no la dejaban ir con la ropa que ella usaba en su comunidad, ¿no? Porque ella usaba una ropa más o poca ropa, ¿no? Para percepción de ese grupo. Entonces, ustedes en el programa, lo que me comentas es, no, nosotros queríamos realzar ese tema cultural y además enseñarle el español. O sea, no es de que tu quechua lo dejas al costado y te voy a enseñar español, no era el enfoque. No, al contrario, exacto, es poner en valor justamente esa fortaleza que ellos tienen, ¿no? Al ser quechohablantes y además que toda la riqueza cultural, mira que era muy importante cuando nosotros, por ejemplo, logramos que el Quijote de la Mancha
se ha leído en quechua, ¿no? En una reunión, y las señoras, de verdad, o sea, las expresiones y luego los comentarios, o recuerdo también cuando nuestra soprano, Silvia Falcón, ¿no? Hizo una presentación y cómo disfrutaban realmente, ¿no? Porque es ese sentir, ¿no? Ese sentimiento. Justamente se trata de eso, o sea, el respetarnos esta interculturalidad, ¿no? Y poner en valor. Y los testimonios de estas personas realmente, o sea, te hacen hasta llorar de alegría, ¿no? O sea, había una señora, por ejemplo, la recuerdo ahorita, si no me equivoco, eran 5 o 6 hijos universitarios, todos sus hijos, ¿no? Y la señora, pues, nada, o sea, ella hablaba siempre de su orgullo, pero, o sea, que había limitado su desarrollo por el desarrollo de su familia. Y sus hijos, más bien, luego en una reunión, en su graduación, no decían como ellos le decían: mamá, tú eres la madre de los universitarios, tú tienes que seguir estudiando, ¿no? Y habían personas que de pronto estaban enfermas, pero ese soporte de su familia, porque al inicio era: mamá, vas a perder el tiempo porque tienes que ayudarme con mis hijos, ¿no? El cuidar a los nietos, no, que yo estoy enferma y solamente tengo que ir a mis temas de salud o pedir algo. O sea, no, era mi prioridad, ya era mis estudios, y después de ello yo me agendo, me ordeno para otras actividades, ¿no? Ese empoderamiento y ese fortalecimiento de sus capacidades, inclusive era un orgullo porque las señoras luego empezaron el 10% de nuestros usuarios eran líderes, estaban en presupuestos participativos, estaban liderando proyectos de desarrollo en la comunidad, en las cunas comunales, en diferentes programas, en diferentes actividades. Ellos ya venían ejerciendo un liderazgo pleno. Ujú. Y dime, el programa consistió en, digamos, en identificar los lugares donde se iban a trabajar, trabajaron de la mano con la comunidad, con los líderes de cada sector, y desarrollabas este programa de enseñanza del idioma español. Y luego nos comentas que realzabas el tema cultural, con eventos ya en la municipalidad, ¿no? Claro, la primera etapa fue una etapa de identificar el nivel de fortalecer los círculos de aprendizaje. Ujú. Las personas, que no haya una deserción, conocida como la deserción escolar, que ellas se involucren en el desarrollo mismo de las clases, porque además, siendo personalizado, cada círculo tenía una particularidad. Por ejemplo, una de las profesoras siempre comentaba que ella lograba el avance porque muchas cantaban, por ejemplo, en quechua, ¿no? Entonces, a través del canto, esta profesora lograba sus objetivos de aprendizaje, ¿no? Otras eran bastante artistas, o sea, dibujaban muy bonito. Entonces, a través de esta arte, esta profesora o este profesor desarrollaba sus objetivos. Y habían otras que hacían presentaciones increíbles, o sea, hacían representaciones teatrales en base a lo que habían logrado, ¿no? En la presentación de los logros. Y realmente, o sea, no era solamente yo te voy a enseñar el castellano y vas a sumar y a restar, que era en un inicio lo que pensaban, ¿no? No, pusieron en valor toda esta cultura, porque ellas eran muy activas en las presentaciones, inclusive de la municipalidad. O sea, sus presentaciones siempre las pedían los diferentes grupos y los otros programas. En actividades de otras gerencias también, siempre nos han pedido la participación de ellas, ¿no? Y esa sostenibilidad del programa ha sido importante, ¿no? Siempre la formalidad, porque nosotros tuvimos un acuerdo de gestión con la UGEL correspondiente, ¿no? Y eso fue lo que le dio esa formalidad al programa, ¿no? Porque además no solamente era una buena voluntad del gobierno local con un objetivo de desarrollo integral de las personas y elevar el nivel de desarrollo humano del distrito, ¿no? Sino también cumplir con la formalidad para que tenga un valor académico y ellas también pues tengan un documento que las avale en ello, ¿no? Ujú. Y Meriquita, entonces, en el desarrollo de todo este programa, ¿cuáles crees que fueron aquellos elementos
que a nivel de gestión, o sea, ya de la propia organización, en este caso de este gobierno local, permitió que ese programa se desarrolle y que continúe y se mantenga? Em, la voluntad política es muy importante porque va a permitir que los programas que están en que los compromisos, en todo caso, de los planes de desarrollo local se cumplan. Lo otro es que se inserten realmente en los planes operativos institucionales, que sean metas, para que esto ya tenga también un presupuesto, tenga un seguimiento, tenga una evaluación de indicadores y ver realmente que hay un impacto en la comunidad. Y con ello, y el empoderamiento de los usuarios y los vecinos y la familia, es que se le da la sostenibilidad. Porque ¿cuál ha sido el éxito, si podemos decirle así, de este programa? Que ha sido trabajado no de un escritorio para un grupo identificado vulnerable. Ha sido diseñado con la participación de los mismos vecinos, de las autoridades en conjunto, con varias las instituciones que estaban involucradas, porque nosotros nos monitoreaba continuamente UGEL también, y UGEL siempre estaba preocupado a materiales, instituciones privadas, porque eran identificados y decían, ok, yo voy a colaborar con no sé, pues cuadernos, libros, ¿no? Vamos a hacer la ceremonia de clausura, apoyemos en la ceremonia de clausura. O sea, ha sido una articulación en lo local en la que han participado todas las instituciones que correspondían y los líderes, sobre todo, los líderes de la comunidad, ¿no? Es el paro, o sea, ha sido una recomendación de pares, ¿no? Entonces, los profesionales eran, pues, reunían las características de vocación de servicio, ¿no? No solamente es que eran quechohablantes, sino eran personas muy comprometidas con el desarrollo social. No era solamente educación, además, era salud. Teníamos que ver que ellas reciban una atención de salud oportuna, integral, ¿no? Preventiva, promocional. Además, el esparcimiento, salían a conocer museos, circuitos turísticos, ¿no? Y conocían toda esa historia también en su lengua madre, entonces lo entendían. Recuerdo ahorita una actividad muy importante que tuvimos porque era respecto al cuidado del agua. Entonces a las señoras, como todas las vecinas, se les invita a una reunión, ¿no? Entonces un expositor muy reconocido llega y expone. Pero en esta situación lo hicimos abierto igual, pero fue toda en quechua. Y llegaron vecinos, ¿no? O sea, nos llegaron vecinos de todos los sectores. Uh-huh. Y cómo es que las personas quechohablantes, nuestro grupo de Aprende Más, conversaba, intervenía, participaba, ¿no? Y veías algunas otras personas que, claro, no entendíamos pues el idioma, ¿no? Entonces era lo contrario, ¿no? Yo estoy siempre en esta línea de confort y entonces todo lo voy a recibir en castellano, pero en esta situación fue distinta. Esa fue una actividad, por ejemplo, para evaluar, y luego les mostramos a las señoras, ¿no? Los videos, y les decíamos, bueno, eso es lo que te pasa, ¿no? Entonces a veces no te involucras o a veces no has comprendido porque no has entendido toda esta parte tan técnica. Pero luego de eso tuvimos nuestras brigadas bien activas, medioambientales, ecológicas, y era un tema de respeto. Y eso que permitió en esta participación y en este desarrollo integral de las personas, que realmente eran ya esa luz en su comunidad, ¿no? Esa vigilancia, esa cultura comunitaria, ¿no? Ese desarrollo, porque ellas ya podrían recomendar con mayor información, bueno, si tienes esta situación de vulnerabilidad con tu niño, hay este programa de MUNA. Si tienes esta situación de violencia familiar, te puedes ir al SEM. Si tienes interés en participar de manera voluntaria, te vas a participación vecinal. Conocían muy bien
las otras áreas, inclusive la municipalidad, si tenían una situación, tienes que ir a rentas, ¿no? Eran un agente activo en su comunidad que permitían el desarrollo de otras personas, ¿no? Y ahí nos comentaba Eriquita, de algunas características o cualidades de las personas que participaban en el proyecto y con eso quería cerrar. ¿Cuáles son aquellas, en este caso, competencias que tú crees que deberían tener o desarrollar los funcionarios públicos para que desarrollen este tipo de proyectos? Más bien pienso que debemos ser competentes, ¿no? Sí tener una formación académica, tener cursos que nos estén capacitando y especializando permanentemente, sí saber cómo hacerlos, pero sobre todo el ser un ser humano con vocación de servicio, un ser humano que preocupado realmente por el desarrollo de las personas de manera integral. Eso es muy importante. Por lo general se trabajan como islas, ¿no? Yo soy de esta área y mi trabajo es hacer que todo sea verde. Yo soy de esta área y mi trabajo es que todo se construya perfectamente, ¿no? Nos olvidamos a veces que esas áreas perfectas, esos grandes edificios, edificaciones van a ser usadas por personas, por seres humanos que tienen que tener una adecuada accesibilidad, que tienen que ser atendidas sus necesidades, ¿no? Entonces, esa creo que es la clave, ¿no? Que nos midan por competencia y que trabajemos todos en procesos, en una gestión de procesos, viendo al ser humano que va a hacer uso de todos los espacios para su pleno desarrollo social, ¿no? Bien, Eriquita, te agradecemos mucho tu tiempo, y esperamos también ver próximamente algún otro proyecto en beneficio de las personas en las ciudades. Estuvimos con Erika Otárola Guillén y nos encontramos en otra oportunidad. Gracias, Eriquita. Muchas gracias también por la invitación. Gracias, Carmen. Un abrazo.